Hey, hola a todos. En este video, después de mucho tiempo, platinaré Black Mesa, un verdadero remake del primer Half-Life. ¡Es hermosa! La verdad, pensaba en platinar el tan famoso título de Valve, pero lamentablemente no hay logros para obtener de este juego en Steam. Afortunadamente, el remake los tiene de sobra. Además, el juego cuenta con el respaldo de Valve, así que, por si te interesa comenzar con la saga, Black Mesa es una muy buena opción. Prepárense para este largo viaje, lleno de alienígenas, militares, guardias heridos y muchas horas de grabación. Sin más que decir, comencemos. Camino a Black Mesa inicia con Gordon Freeman en el sistema de transporte. Lo único que hay que saber es que las instalaciones son enormes. El juego desde el comienzo ya te dice que es enorme, grande, dinosaurico. Y ni hablemos del pedazo de música que se mandan en algunos momentos. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Pero bueno, Gordon, como todo buen trabajador, no puede evitar llegar tarde a la chamba. Terminado el trayecto, comienza materiales anómalos, lo dejan pasar, le dan el contexto del día y aquí es donde empieza lo chido, ya que si interactúas 4 veces con esta computadora y aprietas el botón debajo del escritorio, desbloquearemos el primer logro, Probel Bialmanitas. Pica todos los botones hasta que te dejen ir. No muy lejos de allí, encontraremos la mini cafetería del lugar. Los personajes no son importantes, pero lo que sí es este microondas con comida precalentada. Si lo accionamos, en breve la comida explotará, otorgándonos el logro Refinamiento por Convección. ¿Qué haces con ese microondas? Por cierto, ya que estás aquí, sería bueno que sacaras todas las latas de refresco que puedas de la máquina, ya que serán útiles para desbloquear un logro. Continuando con el camino, llegamos a la sala del personal donde está el traje de protección y también el baño. Si nos acercamos a los cubículos, escucharemos a un científico maldecir por no haber papel higiénico. Afortunadamente, si le alcanzamos el papel, obtendremos el logro Movimiento Browniano. ¡Es una grande! Ahora sí, nos colocamos el traje de protección, avanzamos hasta el lugar de la prueba, notamos cómo científicos pasan su día a día en las instalaciones y nos encontramos con el Dr. Kleiner y el Vance, personajes que aparecerán en Half-Life 2. Continuando, llegaremos a la cámara de pruebas, accionamos el botón y aquí hay 3 rutas que podemos tomar. En la primera, si decides no colocar el cristal y solo esperar, obtendremos el logro Procrastinador de Resonancia. En la segunda, si por casualidad tienes curiosidad de lo que pueden hacer los rayos de la prueba, solo debes de adentrarte en estos, solo así obtendremos el logro Consecuencias menos que deseables. Y por último la tercera, que es canon, la cual es colocar el cristal en el espectrómetro de antimateria y luego continuar con el camino. Así comienza Consecuencias Imprevistas, el cual no te da un logro pero sí continúa con la historia. El resultado de la fallida prueba ha dejado el lugar destruido. Gordon, ahora con la orden de uno de los científicos, decide ir hacia la superficie para pedir ayuda. En el camino podemos ver aún la destrucción del lugar, seguido de otras criaturas que llegaron a nuestro mundo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, la puta madre? ¿Qué es eso? Pero con la ayuda del guardia de seguridad nos abriremos paso por el lugar sin muchos problemas. Por cierto, si volvemos a la cafetería encontraremos a uno de estos bichos llamados Headcrab en el microondas. Además podemos continuar sacando las latas de refresco de la máquina. Si sacaste todas, como te lo mencioné, con solo sacar unas pocas más de aquí completarás las 20 necesarias y así obtendremos el logro Extracción de Cafeína. Más adelante llegaremos al lobby junto con el guardia. Lamentablemente él se quedará y nosotros tendremos que subir, no sin antes tomar una de estas bengalas e ir por donde llegamos al inicio. Aquí encontraremos a un Headcrab el cual tendremos que prender fuego. Si lo hacemos bien, al cabo de un tiempo, el Headcrab quedará tostado y obtendremos el logro Acciones Inflamatorias. Por cierto, cerca de aquí hay un objeto el cual nos servirá para desbloquear un logro secreto. No lo cogeremos, pero anótalo para más adelante. ¡Anótalo, anótalo! Por supuesto. De nuevo en camino, seremos testigos de los hechos trágicos y uno que otro hecho cuestionable. Ay, dale esto a mi hijo. ¿Entendido? Espera, no te dije dónde vive. Oye, creo que tu hijo también querría esas botas.
Llegaremos hasta este lugar donde, curiosamente, si no killeamos a este headcrab, veremos cómo se vuelve el almuerzo de este barnacle. Hay muchos lugares donde podrás hacer esto, solo recuerda tener paciencia ya que serán necesarios 10 para desbloquear otro logro. Continuamos la marcha hasta llegar al complejo de oficinas, un lugar con muchos detalles si eres de los que les gusta explorar. En esta exploración encontraremos al primer guardia que será necesario para el siguiente logro. Para no confundirnos, lo llamaremos Brian. Lo salvamos de su compañero transformado y le ordenamos seguirnos. Además, también encontraremos entre sus cosas una escopeta, la cual también será necesaria para otro logro. Pero desde ya te digo que trates de atinarle a los headcrabs en el aire, no olvides anotarlo. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Ahora con nuestro nuevo amigo continuamos con el viaje. Habrá momentos que Brian no te podrá acompañar, pero tranquilo que siempre habrá una solución. Subiendo por las escaleras encontrarás al segundo guardia necesario para el logro. Como no tiene nombre, lo bautizamos con el nombre de Martes. Pero si me llamo Viernes. Ahora, con la compañía de Brian y Martes, llegamos hasta el complejo de oficinas donde los Vortigaunts empezarán a spamear. Acá trata de ir primero o estar a la cabeza recibiendo el daño, ya que si perdemos a uno de los guardias, no conseguiremos el logro. Limpiando la zona encontraremos a dos científicos escondidos. Uno es un cobarde, pero la otra sí quiere llegar a la superficie y se suma a nuestro grupo. A ella la bautizaremos como Guillermina. Con este creciente grupo, ahora debemos de seguir por las escaleras, pero hay un logro que te pide ir por el camino alterno en complejo de oficinas, así que para obtenerlo solo debes ir a esta sala, hacer que no nos sigan, subir estas escaleras, romper los obstáculos, continuamos por el ducto y luego de todo esto obtendremos el logro Infraestructura Permeable. Una vez arriba, desactivamos la torreta, bajamos, nos encargamos de estos cangrejos en el aire y si sumaste 10 hasta aquí como yo, obtendrás el logro Trayectoria Calculada. Regresamos por nuestro grupo y al volver encontraremos a otro científico el cual informa que los militares llegaron a rescatarnos. Más adelante, da igual por cuál camino vayas, ya que te encontrarás con el tercer guardia bautizado como Andrés. Ahora, con nuestra pandilla de guardias y una científica, llegaremos hasta la cafetería donde los headcrabs se dan un festín. Acá deja que los guardias se encarguen vaciándole sus cargadores de advertencia. Claro que debes de estar vigilándolos, ya que a veces se ponen en el camino y reciben disparos de sus compañeros. ¡Me diste, amigo! Desde este punto toca ir solo, pero tranquilo que ya volveremos por ellos. Terminando el trayecto, caeremos justo enfrente de un guardia y un científico, que también quieren llegar a la superficie. Por fortuna, estos son los últimos que necesitamos para el logro, y luego de bautizarlos como Pimienta y Comino, regresaremos por los otros, usando la puerta detrás nuestro. Y ahora, con todo el manchón que reunimos, seguimos hasta los niveles superiores de la cafetería. Aquí tenemos uno de los momentos más Half-Life que podías tener en esa época. Tú, junto a los guardias, contra los bichos parasitarios. Como en las anteriores ocasiones, trata de que no te bajen a ningún guardia y a ningún científico, ya que para el final de la batalla obtendremos por fin el logro de Nuestro Cerebro y tu Fuerza. Excelente. Lamentablemente somos los únicos que podemos alcanzar la escalera, y con un no te olvides de nosotros, dejamos a nuestros NPCs atrás. Comienza Tenemos Hostiles, y después de una intro bastante ambigua podemos encontrar estas torretas militares hostiles. Como detalle te recomiendo que cuando puedas las levantes, ya que las podrás usar para atacar a los hostiles y necesitarás cargarte a 10 para obtener un logro. Además nos enteramos que los militares no están aquí para rescatarnos, sino más bien para acabar con todos los involucrados del experimento. Es así que después de acabar con varios de ellos, justo, uno nos lanza una granada, la recogemos y se la devolvemos con astucia. Si literalmente detonamos al marín con su propia granada, obtendremos el logro Repulsión Cinética. Además, recordé que también había un logro sobre tener una granada mucho tiempo en la mano, así que aplico la navideña y así obtenemos el logro Bien Cocido. Avanzando, por fin Gordon llega a la superficie, pero ahora lo reciben como preso en el frontón, así que al no tener chance, regresa a las profundidades de las instalaciones, regresando a donde comenzó el capítulo, pero ahora un científico le dice que todo esto se puede arreglar si llega hasta las instalaciones del complejo Lambda. Algunos centímetros más tarde. Aquí es donde comienza Foso Explosivo. La misión es exterminar a estos tentáculos, así que vamos a distintos generadores. Luego de accionar un ventilador, llegué a esta sala donde pensé terminar otro de los logros. Lamentablemente los headcrabs fueron más listos y me terminaron killeando.
Afortunadamente, esta acción me hizo obtener el logro Profilaxis sugerida. Más adelante, recordando que tenía estas cargas C4, me detoné un barnacle con una de estas, obteniendo el logro Detonación remota. Excelente. Continuando con la misión, accionamos la energía y de regreso a la cámara de pruebas calcinamos a los tentáculos dejándonos el paso libre hacia la siguiente zona. Como dato, al caer hasta este lugar encontraremos la Magnum .357. Como consejo, guárdala para los militares ya que la usaremos para otro logro. Más adelante encontraremos las minas láser y comenzaremos el capítulo energía o reactivando el generador, donde vemos a un escuadrón de marines enfrentándose contra un Gargantúa. Rápidamente lo evadimos y llegamos hasta la sala de control, donde se encuentra un guardia herido, el cual te dice que reactives el generador. Aquí puedes aprovechar para bajar y atraer a los Headcrabs cerca de la escalera. Trata de juntar más de 5, ya que tendrás que usar una granada para killear a estos 5 cangrejos. Si lo haces bien, obtendremos el logro Megahertz. Por cierto, ya que estás aquí abajo, asegúrate de usar las minas láser ya que serán necesarias para otro logro. Cuando llegues a esta sala, toca usar el revólver para killear marines. Tienes que atinarle a 20 en la cabeza, aunque también pueden ser otras criaturas. Después de reactivar el generador, regresamos al inicio, le aplicamos alto voltaje al Gargantúa y continuamos nuestro camino con el transporte de carga. ¡Qué bien! Una cosa menos. En este punto comienza encarrilado o sobre raíles. Esta es la parte más aburrida para muchos jugadores, así que trata de completar algunos logros previos si tienes la oportunidad. Excelente. Bueno, en camino a lanzar el cohete, logro terminar de atinarle a 20 marines en la cabeza, obteniendo el logro Propulsión de materia gris. Más adelante, vemos cómo los aliens les están ganando el terreno a los militares. Llegamos hasta el cohete, lo lanzamos y luego continuamos nuestro camino al complejo Lambda. Iniciamos el capítulo Captura. Aquí, como en el anterior capítulo, puedes ir completando algunos logros anteriores. Habrá muchos científicos que te brindarán ayuda o algo de lore al asunto. Finalmente llegarás con este guardia, el cual es silenciado por una comando negro asesina, así que te sugiero tener equipado el revólver. Si es que no tienes munición, podrás encontrarlo en este cuarto del segundo piso de la primera estructura. Como consejo, ten paciencia y jale el gatillo cuando te sientas seguro. De eliminar a una sola con el revólver, obtendrás el logro Estimación de la Muerte. Con todo limpio, podemos continuar con nuestro viaje, pero a casi nada de llegar al complejo Lambda, seremos emboscados por los marines de la EQ, los cuales nos trasladan a otro lugar muy lejos de nuestro objetivo. Mamá mata. Despertamos y lo primero que nos sentimos es el celular y las armas. Además, nos quieren volver milanesa. Afortunadamente salimos del lugar y conseguimos de nuevo la palanca. Ahora, sin todas nuestras armas, toca volver a buscar la ruta al complejo Lambda. Afortunadamente, en este capítulo, Proceso de Residuos, no hay ningún logro en particular. Aún así, trata de aprovechar en terminar algunos de los otros logros. Luego de pasar por todo el proceso de residuos, llegaremos a unos laboratorios donde comienza el capítulo Ética Dudosa. Afortunadamente, desde que comenzamos ya estamos en camino a desbloquear otro logro más, pero para comenzar, solo debes de usar cualquiera de estos botones para ejecutar a la criatura dentro de la cápsula. Seguido, continuaremos el camino y nos adentraremos a esta puerta, donde podrás usar el panel para disparar Snarks. Primero, presiona el botón rojo de la pared solo por si acaso, y luego usa el panel hasta que no queden más Snarks que disparar. Más adelante entraremos a otro laboratorio donde encontraremos una ballesta y muchos más cangrejos. Subiremos por las escaleras, accionaremos el panel y luego al botón rojo. Continuando encontraremos al guardia Tito, el cual nos ayudará a buscar científicos en los demás laboratorios, además de darnos una mano contra los militares. Llegado el momento, entraremos a otro laboratorio donde encontraremos otro botón rojo. Esta sala no cuenta para el logro, así que solo úsalo para continuar el camino. ¡Bien hecho! Finalmente encontramos a los científicos, pero están en una sala sellada, así que tendremos que ir a los pisos superiores para buscar otro camino. Aunque antes de eso, tenemos que ir a esta otra sala, donde encontraremos a estos adorables bichos conocidos como Snarks. Úsalos sin miedo y deja que se alimenten de ti, cosa que al terminar desbloquearemos el logro Gravitación Universal. Como dato extra, siempre que los tengas, úsalos para atacar a otros enemigos.
ya que esa acción desbloqueará otro logro al final. Pero bueno, continuando, entramos a este ambiente alienígena, cogemos lo que nos pueda servir, salimos, cogemos el garrafón de gas y aplicamos el gas de la risa a todos en la sala confinada. Sin más que hacer, subiremos al piso superior limpiando todos los cuartos sin olvidar de accionar estos botones que generan láseres. Y también de paso obtenemos el cañón Tau que nos servirá para otro logro. Excelente. Terminando de accionar los láseres, regresamos a la sala del Gran Cañón, lo activamos y comenzará la prueba. Si has hecho todo bien, obtendremos el logro éticamente cuestionable. Para continuar con la historia, solo debemos de desenchufar la pared blindada, accionar el láser y entrar por el hueco que formó. Una vez abajo encontraremos a los científicos que nos piden ayuda para salir del lugar, así que después de esquivar la máquina quirúrgica, todos nos vamos para el lobby. Pero aquí es donde llega uno de los momentos más épicos de todo el juego, y se los dejaré completo porque me esforcé para hacer que quede bien. Curiosamente, mientras buscaba terminar de manera perfecta, dejé mucho tiempo sostenido el cañón Tau. La sobrecarga me desbloqueó el logro Capacitancia Cuántica. Con los científicos a salvo, todos vemos como las naves de los militares sobrevuelan el lugar. Uno de los científicos se ofrece a guiarnos en el camino, así que dejando a Tito y a los otros dos, salimos del lugar solo para ser emboscados. Hello, darkness, my old friend. Terminando con los hostiles, Gordon vuelve a su travesía en solitario. Acá comienza uno de los capítulos más largos pero a la vez mejor remaqueados de todo el juego, una experiencia inmersiva abrumadora. Comenzamos con tensión en la superficie. De primeras no hay mucho que decir, somos nosotros tomando puntos de militares uno a uno, inclusive nos envían un helicóptero el cual no puede contra nosotros. Por cierto, ya que en muchas zonas volverán a aparecer los ictiosaurios, recuerda que hay un logro por freírlos con el cañón Tau. Tranquilo si no puedes, ya que más adelante el logro se obtiene fácilmente. En todo este trayecto por las bases militares tendremos que bajar por una gran presa, cruzar punto por punto de control militar, campos minados, otra de las escenas más impresionantes del juego, la pelea contra el helicóptero, la intrusión a la base militar, el combate contra el tanque Abrams y así un montón de cosas más que suceden en este capítulo. Oye, despacio, cerebrito. Pero para no adelantarnos, llegado a cierto lugar, tendremos que cruzar sin tocar ninguno de los láseres. Al conseguirlo obtendremos el Hat Hand o la mano de colmena. Recuerda siempre usarlo ya que desbloquearás otro logro. Luego de rescatar al guardia Don Pela, continuaremos hasta detectar una torreta. Obvio, la usamos y gracias a ella terminamos obteniendo el logro Magia Digital. Ya con el terreno limpio y junto a Don Pela, continuamos en la búsqueda de su compañero, el cual terminamos encontrando y nos comparte toda su armería. ¡America! Don Pela decide quedarse junto a su causa y de nuevo emprendemos con la misión de llegar al complejo Lambda. Aquí usa todo lo que puedas la mano de colmena, cosa que al enfriar a 20 enemigos obtendremos el logro Atracción Centrípeta. En nuestro camino también volveremos a encontrar a los Snarks y más adelante nos disparan estando en los ductos de ventilación, así que sin asco, lánzales todos los Snarks que puedas, ya que si lograste enfriar a 10 obtendremos el logro Resistencia Inútil. Mientras más avanzamos, vemos como los militares son superados por los alienígenas, aún usando sus blindados, los cuales no pueden hacer nada contra las máquinas biológicas de estas.
como por ejemplo esta mantarraya gigante, pero para mantener esto de forma informal, las llamaremos Laylas Supremas. Avanzando, encontraremos una caseta la cual necesita un guardia de seguridad. Buscando entre todos los lugares, llegaremos a la sala con 2 marines, muchos zombies y un bajón de FPS. Así que aprovechamos, colocamos una mina láser y con esta mina logré cargarme a 10 enemigos, obteniendo el logro un paso adelante. No muy lejos de allí encontramos el hangar y también a el último guardia en todo el capítulo. Lo bautizamos con el nombre de Ang, pero como el mismo Ang, tendremos que salir del hangar con pies ligeros para no ser detectados. Aquí te aconsejo que te escondas por el lado del camión y dejes pasar primero al guardia, cosa que al abrir la puerta encuentras el momento indicado para salir sin ser detectado. Si lo hacemos bien, obtendremos el logro Tecnología Sigilosa. De acá para adelante no hay nada nuevo, solo la impotencia de ver a Ang ser encerrado con el Alien Grant. Vuela alto, último maestro del aire. Más adelante, el gordo hombre libre presencia las consecuencias de la invasión militar y alienígena, pero no es tiempo para lamentos, ya que un gargantúa lo encuentra y comienza una persecución. Lo bueno es que no hay nada que temer, ya que con la ayuda de unos buenos morteros enfriamos a la criatura y volvemos a los niveles inferiores de las instalaciones. El siguiente capítulo es Olvídate de Freeman, un capítulo donde no hay logros para desbloquear, aunque si aún te falta alguno de los anteriores, aquí podrías fácilmente desbloquearlos en muchos casos. Excelente. Ahora, por parte del lore, Olvídate de Freeman es justo eso, olvidarse de Freeman, ya que los militares, para no tener más bajas, abandonan Black Mesa y a todos los que no pudieron ser evacuados, todo para comenzar con los ataques aéreos. Sin embargo, aún darán una fuerte resistencia, pero con un poco de paciencia y buenos misiles, nos abriremos paso hasta la entrada y el capítulo Complejo Lambda. Aquí aún hay zonas controladas por enemigos, pero después de cargarnos a un escuadrón de mujeres asesinas y Alien Grant junto con Vortigauns, nos abrirán las puertas dándonos acceso al complejo. Aquí también se nos hará entrega de la pistola de glones, recárgala al 100% y la usamos a full sin soltar el disparador. Si lo hacemos bien, al terminar desbloquearemos el logro Expulsión Prematura. Con esta nueva y poderosa arma, bajamos hasta la sala de control donde se nos informa que debemos de inundar el reactor usando 2 surtidores. Fácilmente logramos activar ambos surtidores y en camino al reactor nos detendremos para que se nos acabe el oxígeno. Luego de hacer cosplay de pez, se nos desbloqueará el logro El Dilema de la Hipersaturación. De acá no hay mucho que comentar, llegamos al núcleo, vemos cómo funcionan los portales, jugamos un rato a adivinar a dónde lleva cada uno y finalmente llegamos al complejo Lambda. Aquí nos informan que los portales son creados por un único y poderoso ser, el cual impide que se cierren los portales, así que, como una última orden de los científicos, le dicen que lo mandarán a Xen para terminar con todo esto, así que lo equipan con un módulo de salto largo y el guardia de seguridad, que es Hunter, así se llama, nos da todo su armamento para ir bien chapados. ¡Ser o no ser! ¡Aniquilado! Entonces comienza la apertura del portal. Aquí debemos de defender todo lo que podamos y hay 2 alternativas. La primera es esperar de más cuando el portal se haya abierto. De un momento a otro el portal se expandirá, destruyendo todo a su paso. Si esto pasa, desbloquearemos el logro Xen cuando. Mientras que la otra es saltar en el momento para teletransportarnos a Xen, dando comienzo a la otra mitad del juego. Comenzamos en Xen, y ya aquí debemos de ir por este lado y saltar en estas rocas flotantes. Si lo hacemos bien, como lo vemos en pantalla, nos ahorraremos un gran trayecto, además que desbloquearemos el logro Trayectoria Orbital. Ahora, una vez obtenido el logro anterior, quizás quieras comenzar de nuevo el capítulo de Xen, ya que si te diste cuenta, existen estas cosas flotantes que parecen amebas espaciales. El logro consiste en bajarte a 64 de estos protozoarios y deberás de explorar bien todos los mapas. Descuida que en cada cambio de mapa
te dataré cuántos debes de haber killeado para llegar a la meta. Ahora, continuando con el trayecto, llegarás hasta la entrada de los laboratorios de expedición. Aquí encontrarás el tapete de Black Mesa y solo debes de usar la tecla usar o E. Interactuar múltiples veces y obtendremos el logro siguiendo las reglas. Por cierto, si llegaste hasta aquí killeando protozoarios, debes de tener la cantidad de 5 killeados. Una vez dentro de las instalaciones, toca recorrer el lugar y desbloquear las salidas para continuar, pero antes que nada te pido que si vas a seguir todo al pie de la letra, te prepares mentalmente, ya que para que todo calce deberás de llevarte el garrafón de gas que encontraremos en esta sala. Como recomendación, te sugiero que guardes en cada momento que puedas y tengas el garrafón en un buen lugar, ya que este garrafón será crucial para desbloquear varios logros. Y por si se lo preguntan, sí, el garrafón tendrá el nombre en clave de Clow. Saliendo del lugar, entraremos otra vez a un ecosistema segniano. Trata de explorar todo sin perder de vista tu garrafón. Tranquilo que no es necesario llevarlo a todas partes, pero sí deberás dejarlo en lugares donde vayas a concurrir. Además, en muchos casos deberás lanzarlo hacia un portal para avanzar y muchas veces se te puede buguear, pero tranquilo que acá tu causa te ayudará con esos lugares. Además, recuerda detonar a los protozoarios que llegues a ver. Una vez llegada a esta zona con muchos barnacles, por fin pude completar los 10 headcaps killeados, desbloqueando el logro Teoría del Acoplamiento Unificado. Sin nada más que hacer por aquí, terminamos con las 3 zonas y nos dan acceso a una nueva área de Xen, pero antes de dar este salto largo, tengo que avisarte que debes de haber killeado a 17 protozoarios. Continuamos con nuestro amigo Clow el Garrafón por estos nuevos extraños parajes, encontrándonos con una gran versión del Houndai. Recuerda dejar en un buen lugar a Clow el Garrafón y limpiar todo lo que puedas para que el camino sea más tranquilo. En cierto momento llegarás a este lugar con los cristales, pero antes de continuar vemos como un ictiosaurio devora a una cría de Layla o a una especie parecida. Entonces sacamos el cañón Tau y lo cagamos a tiros. Si aún no hiciste exactamente esto, desbloquearás el logro Pesca Nuclear. Por cierto, esto también aplica con la pistola de gluones. Una vez tomamos venganza por la cría de Layla, continuamos el camino hasta el primer portal, y acá es donde muchas veces se te puede buguear el garrafón. Si en caso te quedas estático, solo detona una granada cerca y no le quites los ojos de encima al garrafón. Avanzamos más y más sin perder de vista el garrafón y cargarnos a los protozoarios. Eventualmente llegaremos a un lugar muy familiar, así que para que cuente, debes de haber killeado a 35 protozoarios hasta aquí. Más adelante, seguro ya te diste cuenta que toca explorar y poner en marcha un portal para ir a la siguiente zona. Dejamos a Garrafini y el Clow Nini aquí y nos ponemos a hacer todos los puzzles. Una vez terminado, chapa el Garrafini y juntos van al siguiente nivel. Para continuar debemos de activar 3 cristales, los cuales activarán el teletransportador para salir de aquí. Pero ya te digo que es mejor que dejes a Garrafini en un lugar donde no vayas a ir, ya que al accionar los 3 cristales y activar el teletransportador, aparecerá Gonarch, la madre o padre de los Headcrabs, quien al verte recordó que a uno con tu mismo traje le prestó plata y nunca más volvió. Ojo que antes de entrar en una brutal batalla, debemos de dejar que nos ataque sacándonos del mapa. Si lo logra, obtendremos el logro Planeador de Gónadas. Con eso terminado, ahora sí, que comience la pelea contra esta cucaracha galáctica de enorme gónada. Parte de todo mi pelotón. Freeman logra vencer, pero la criatura destrozó el teletransportador, así que solo queda seguir a la criatura hasta el escondite de Gonarch. Por cierto, antes de entrar a la cueva, volvemos por Clowin y Garrafini, y ya debes de ir killeando a 37 protozoarios. Ahora, dentro del escondite de la gran bestia huevónica, detonaremos esta pared e investigando por los alrededores, encontraremos la plataforma del teletransporte de Clow el Garrafón argentino. Así que lo mandamos por allí, pero tranquilos que a su tiempo les diré cómo volver a verlo. ¡Qué bien! Ahora toca seguir con la misión, pero en todo el camino la huevoracha estará hostigándonos, así que rápidamente buscamos la salida de este lugar laberintoso, y resulta que por acá también hay otro logro. Inicia saltando a esta cueva, donde si exploramos un poco encontraremos el cadáver de uno de los miembros de expedición. Te sugiero usar el botón usar o E repetidas veces, ya que muchas veces no funciona con solo acercarse. Descuida que iré señalándote donde se encuentran todos estos restos.
Como siempre, no olvides a los protozoarios y más adelante llegaremos a esta zona cerrada donde solo debemos de aguantar. Aquí también estará el segundo cuerpo de expedición, así que apriétale la E en todo el cuerpo. Una vez librados, continuaremos hasta llegar a una zona de cristales grises. Aquí debemos de abrirnos paso y también abrir un segundo sendero con un detonador. Si miras a un lado, encontraremos también el tercer cuerpo del equipo de expedición, así que spameale la E en todo el cuerpo. Estoy en el lugar correcto. Más adelante, luego de cruzar otras zonas, encontraremos el cuarto cuerpo del equipo de expedición en unas telarañas. No hace falta decirlo, pero recuerda spamearle la E. Luego de ser acechados constantemente y recibir un bucaque, llegaremos hasta esta zona donde debemos dejar que Gonarch caiga y derrumbe una entrada al lado izquierdo. Aquí encontraremos al quinto cuerpo del equipo de expedición. Lo eamos y zafamos rápido del lugar. Seguido comenzaremos una persecución aún más frenética, zafamos con astucia y llegaremos a otra zona con puzzles de agua. Luego de inundar todo el lugar, llegaremos a una zona parecida al anterior encuentro. Entramos a la cueva en el lado izquierdo, dedeamos al sexto cadáver del grupo de expedición y prendemos fuego al lugar. Seguido aplicamos la de patitas para que las quiero y nos echamos una maratón como choro latinoamericano. Y acá sí que debes estar atento, ya que casi al final, si mandaste a Clowini el Garrafini por el portal, se abrirá una ruta alterna al lado de la cápsula de suministros. En esta ruta encontraremos un protozoario y a Clow el garrafón argentino de los Andes. En esta pequeña sala te sugiero guardar, ya que hay muchos logros para sacar. El primero, y para terminar de concluir, es que si saltamos al lado de la sala y volvemos a saltar, encontraremos al séptimo y último miembro del grupo de expedición. Si lo easte, obtendremos el logro Intervalo Postmortem. Volviendo o cargando el punto de guardado, usaremos a Clow el garrafón para llenar toda la cámara de Gonarch con gas, obteniendo así el logro El Plan. Ahora volvemos a cargar el punto de guardado para sacar el siguiente logro, el cual solo consiste en seguir las plataformas anteriores saltándonos literalmente la pelea contra Gonarch, obteniendo el logro Incuestionablemente Ético. ¡Qué agradable sujeto! Una vez más volvemos al punto de guardado, pero como ya no hay nada más que sacar, toca el segundo round contra la cuca huevona galáctica espectral digivolucionada Hokage Shichibukai patona venosa y tiene el nombre de tu ex. Rocket launcher. Super grenade. See you in hell. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están ganando! ¡La vas a perder! Con mucho esfuerzo logramos debilitarla, pero antes de siquiera derrotarla completamente, trata de ir probando terminarla a puro palancazo. Si lo logras, desbloquearás el logro Firma del Doctor. Una vez logrado, ya no queda nada que hacer aquí, podemos seguir con confianza hasta la siguiente zona. Ah, y antes de que lo olvide, debes de tener 59 protozoarios killeados hasta este momento. Comienza el capítulo llamado Intruso, y desde ya te digo que no hay más protozoarios hasta el final del capítulo, así que tranquilo que ya te avisaré dónde están los últimos. Volviendo al lore, nos enteramos que los Vortigaunts no son malvados, solo que son sometidos por los Alien Grunts. Además, cada que nos acerquemos veremos cómo ellos tienen miedo. Nada de esto es importante para los logros, pero solo por si acaso se los hago saber. ¡Qué agradable sujeto! Una vez dentro del pequeño poblado, veremos cómo los Vortigaunts tienen su propio teletransporte. Unos Vortigaunts nos dejarán pasar, pero dejaron de usar la máquina, así que toca darle otra vez energía. Pero aquí te vas a ir para adelante, ya que aparecen los Alien Controllers y toman control de los pobres e inocentes Vortigaunts. Nos atacan en contra de su voluntad, y ya aquí debes decidir si freír a todos o solo a los malvados y flotantes controladores. Si escogemos no atacar a los Vortigaunts y solo a sus controladores mientras los controlan, desbloquearemos el logro Antimateria sobre la mente. Lamentablemente, nuestra presencia solo trae desgracias, así que entramos por una abertura, rompemos estas dos cajas, subimos y automáticamente aparecerá una cápsula con refrigerios, desbloqueando también el logro de propulsor de concurso. Una vez fuera de la aldea vortigana, te sugiero guardar antes del siguiente punto de carga, ya que se dice que el siguiente logro se bujea si lo guardas en este mapa cargado. Una vez en la siguiente zona, solo debes de escapar de todos los gargantúas que veas en el camino sin recibir daños. Si de milagro lo logras a la primera, desbloquearás el logro ganador del Declatón de Black Mesa.
Lo logré, Popeye. Lo hice por ti. Una vez fuera del alcance de los gargantúas, nos adentraremos en la fábrica. Este lugar es enorme y además nos esperan dos logros. El primero consiste en no enfriar a ningún Vortigaunt del mundo fronterizo, mientras que el otro trata de no tocar o que no nos toque ningún láser. Recapitulando, son 7 las zonas donde debemos evitar dañar a los Vortigaunts. La aldea era una de ellas, así que ya vamos 1 de 7. Volviendo al lugar, ingresamos a la fábrica llegando a una zona llena de puzzles. Aquí ocurrirá el segundo encuentro con los Alien Controllers, así que debemos de tener cuidado con no dañar a ningún Vortigaunt. Terminada la lucha, continuaremos con el ascenso en la fábrica, llegando por supuesto a otra zona llena de Vortigaunts y luego de seguir conectando enchufes empezará la tercera lucha contra los Alien Controllers. Saliendo victoriosos, solo nos queda seguir subiendo, hasta llegar a otra zona donde, en un homenaje a Half-Life 2, la pistola de Glones ahora tiene recarga automática si está cerca de estos cristales. Es en este momento que nos vuelven a detectar, envían aún más Alien Controllers, pero una vez derrotados podemos seguir nuestro camino. Una vez dentro del sistema de transporte de la fábrica, el juego se vuelve más plataformero, así que en esta parte trata de tener paciencia. Ahora toca avanzar con el segundo logro de la zona, y es que en cierta zona tendrás que esquivar láseres rojos. Algunos son simples y otros deberás estar atento con el guardado para poder repetir sin perder el tiempo. Cuando empieces a ver muchas más cintas de transporte, aparecerán más de estos Alien Controllers. Acábalos rápidamente, si no usarán a los crudos Alien Grunts para atacarte y complicarte las cosas. Más adelante, cuando llegues a esta cinta transportadora, es recomendable ir de frente sin atacar a los Alien Controllers, ya que son demasiados, además que las esferas verdes que están en las paredes son explosivas y pueden dañar a los Vord. El camino parece no tener fin, pero ya de aquí solo queda ascender. Tómate tu tiempo y explora el entorno para encontrar el camino, ya que llegado el momento volverás a encontrarte con los láseres y tendrás que calcular la caída, la distancia y la velocidad con la que pueden llegar a ti. De paso, finalmente terminamos con los últimos Alien Controllers que usan Vortigaunts, terminando con todas las zonas. También terminaremos con los últimos láseres y mientras ascendemos obtendremos ambos logros al mismo tiempo, Doctorado en Pacifismo e Inmunización Láser. ¡Qué habilidad, señor! El juego ya está en su recta final, solo toca ascender por el elevador y junto con un OST brutal nos defendemos de todos los enemigos que nos lance el juego. La ascensión de Freeman es un deleite en todo lo deleitable, pero para no alargar esta parte, solo debes de saber moverte y aprovechar los puntos de recarga de salud y traje. Terminada la ascensión, llegaremos a la sala antes del final. Aquí encontraremos algo así como un mapa galáctico y también los últimos protozoarios. Con estos completarás de manera exacta los 64 de 64, desbloqueando el logro Popper Prolífico. Terminado. Al fin. Ya solo queda la pelea final, así que una vez entramos por el portal rojo, rápidamente colocamos el C4 en todos sus cristales regeneradores, seguido destruimos los cristales superiores y ni bien veamos que salieron los inferiores, detonamos todas las cargas C4. Si lo hacemos bien, obtendremos el logro Specimen GG. La pelea aún sigue, y como Nihilan ya no tiene ningún cristal limitante, sus poderes entran en un frenesí constante. Aquí no te guardes nada y trata de bajártelo lo más rápido que puedas. Si logras hacerlo antes de 4 minutos, obtendremos el logro Tarde al Trabajo. Una vez derrotamos a Nihilan para siempre, el juego aún no termina y aún quedan algunos logros más. Aparece G-Man, el cual ya hemos visto en varios momentos del juego. Nos propone trabajar para él y sus jefes luego de ser testigo de todo lo que hicimos. Acá hay dos rutas posibles. La primera y la menos pensada es no aceptar el trato con G-Man. Si hacemos esto, G-Man se irá, el portal se cerrará y caeremos en un lugar lleno de enemigos poderosos, sentenciando así el destino de Freeman. Además, obtendremos el logro, más bien un anticlímax. Por otra parte, si aceptamos el trato, la pantalla se funde a negro y solo escuchamos a G-Man decirnos que fue una sabia decisión y nos veremos más adelante, obteniendo así el logro Potencial Ilimitado. Aquí es donde termina el juego. Ha sido un muy largo camino, pero aún quedan unos 3 logros más, los cuales son para cortarse medio huevo y después el resto. El primero y más sencillo es llevar una pizza hasta el final del juego. La podremos encontrar en el capítulo Ética Cuestionable y, como ya dije, atravesar todos los demás capítulos hasta la derrota de Nihilan.
donde al pasar a la cinemática o charla con G-Man podremos ver cómo caen pizzas del cielo, desbloqueando también el logro Precipitación de Pepperoni. En cuanto al segundo logro, debemos de coger este sombrero que encontramos en la entrada de materiales anómalos, en el capítulo de consecuencias imprevistas. ¿Se acuerdan que se los mencioné? No. Y como no, debemos de llevar a este mendigo sombrero a Xen, pasando por todos los capítulos que mencionamos en todo el video. Una vez nos metemos al portal con el sombrero, obtendremos el logro Espécimen Raro. Pero no contentos con eso, ahora debes de llevar el mismo sombrero hasta el final del juego. Sí, al igual que con la pizza. De lograrlo, la cinemática o charla con G-Man cambiará. Él tendrá puesto el sombrero y desbloquearemos el logro El Espécimen Más Raro. Como última cosa a destacar, si te quedas hasta el final de los créditos, podrás ver a un Vortigaunt encontrando el sombrero. Se asusta al comienzo, pero luego toma confianza y se lo termina poniendo, dándole fin a este juego y a todos sus logros. Espero que te haya gustado el video. Ciertamente no me esperaba el doble recorrido con el sombrero y la pizza, pero ya cuando conoces el juego, fácil te puedes tomar tu tiempo para terminarlo. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejarme un buen me gusta al video, suscríbete con todo y campana y comenta qué te ha parecido el platino de Black Mesa, o algo referente para alimentar al algoritmo. También, si está en tus posibilidades, súmate como miembro del canal o envíame un terrible superchat, ya que todo apoyo económico ayuda a mantener este canal activo. Por cierto, pronto subiré cómo puedes hacer estos últimos logros de manera más sencilla. Por mi parte, esto ha sido todo. Yo soy el Freeman y este es mi rincón. ¡Hasta la próxima!